Hablemos de Ingeniería UD. Docente de la Universidad Distrital por más de 10 años, magíster en Ingeniería Industrial y doctorada en Ingeniería, Industria y Organizaciones. Hoy, en Hablemos de Ingeniería, nos acompaña el profesor Feiza Rueda. Atender situaciones de vulnerabilidad social requiere de un soporte logístico. Esto es lo que trabaja la logística humanitaria. La logística humanitaria tiene el propósito de proveer con el flujo de producto, de requerimientos de ayudas y requerimientos de material o información que hagan posible que se minimice el sufrimiento de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Esas condiciones de vulnerabilidad implican un amplio espectro de operaciones, desde las personas que están permanentemente en vulnerabilidad por situaciones de pobreza o bajos ingresos, por ejemplo, pasando por las crisis permanentes que podemos tener en desastres que se denominan de ocurrencia lenta, como son las crisis de refugiados o las grandes hambrunas, hasta el otro extremo, en donde tenemos, por ejemplo, los desastres naturales, en donde hay que actuar muy prontamente para atender a estas personas. En todo ese campo trabajamos la logística humanitaria. En ese propósito, para reducir el sufrimiento de las personas, la literatura y la comunidad académica ha hecho un esfuerzo muy importante, particularmente después del año 2000, a partir de grandes desastres como fueron el tsunami del sudeste asiático, ¿sí? O el huracán Katrina, en donde nos dimos cuenta que requeríamos un esfuerzo de toda la comunidad para no solamente poner la buena voluntad de las personas y de los donantes que quisieran colaborar, sino de cómo podíamos hacer que el flujo de ayudas y el flujo de respuesta fuera muy eficiente y pudiera llegar a las personas que realmente lo necesitan. Eso motivó a que la comunidad académica empezara a trabajar cada vez más en cómo poder llevar esos principios que estaban muy bien desarrollados en la logística de negocios o un poco desarrollados en la logística militar, aplicarlos de manera apropiada a un contexto nuevo, que era un contexto que, si bien para la humanidad no es nada novedoso los desastres, sí es cada vez más recurrente en la actualidad. Estamos viendo que tenemos una tendencia hacia el crecimiento del número de desastres por año, y el impacto que estos tienen tanto económica como en pérdidas de vidas humanas sigue incrementando. Por eso la comunidad empezó a decir: necesitamos pensar en mejores formas y en aplicar conocimiento para que podamos reducir ese sufrimiento poblacional de esas personas afectadas. Por eso la producción académica de logística humanitaria empezó a incrementar después del año 2000. Particularmente después del año 2006 y del año 2007, los académicos empiezan a trabajar en una gran perspectiva de problemas con una característica bastante particular en este campo, y es que esa brecha dentro de lo que realmente necesita la gente en campo, cómo atender la vulnerabilidad social de las personas, cómo reducir ese sufrimiento, y lo que está trabajando la comunidad académica, los científicos y los académicos, tanto los practicantes, no dista mucho, hay una distancia muy pequeñita. El gap entre la práctica, la investigación y la realidad es muy reducido. Entonces la comunidad está trabajando en una agenda de investigación para poder tratar de reducir el sufrimiento poblacional. Esto se puede hacer, como les decía, en diferentes tipos de operaciones. Aquí en la Universidad Distrital y particularmente en el grupo de investigación Arcosys, estamos trabajando en cómo poder llegar con ayudas humanitarias de manera oportuna a las personas que más lo necesitan, en diferentes tipos de situaciones, en situaciones como la pandemia, en situaciones como situaciones de desastre, basados en una premisa particular, y es que no es un campo fácil de trabajar. A diferencia de otros contextos, las decisiones en el campo humanitario, y particularmente en operaciones post-desastre, se toman en un ambiente de urgencia, se toman en un ambiente en donde la información es muy limitada, en donde no podemos conocer la totalidad de información y qué es lo que está pasando en campo. También tomamos la información, con esa información tenemos que tomar decisiones, y aparte de eso tenemos un ambiente muy enrarecido, es un ambiente usualmente politizado, en donde tenemos actuando múltiples actores de manera simultánea, en donde tenemos, por ejemplo, esfuerzos de respuesta local, en donde tenemos, como por ejemplo, los cuerpos de socorro, donde también, como son la Cruz Roja, la Defensa Civil, como también lo puede ser la policía, bomberos, todos ellos actuando para tratar de responder a las personas afectadas. Pero al mismo tiempo tenemos una gran variedad de organizaciones que están actuando de manera paralela. Las ONG, los esfuerzos internacionales, como son los esfuerzos de Naciones Unidas, como los esfuerzos de organizaciones como Visión Mundial, como las mismas iglesias, y la misma respuesta a la comunidad, todo eso actuando de manera simultánea.
estamos hablando que tenemos múltiples actores, poca información, un ambiente de urgencia en donde toca atender las necesidades inmediatamente. Todo eso conjunto hace un caldo perfecto para que no se tomen buenas decisiones. No tenemos mucho tiempo de poder pensar qué va a pasar o cómo poder modelar qué es lo que va a pasar en el futuro. Las decisiones en campo tienen que tomarse de manera inmediata. En este punto, lo que estamos trabajando nosotros al interior del grupo y lo que hace parte de la agenda académica de la comunidad internacional logística humanitaria es cómo poder coordinar esos múltiples actores que están respondiendo de manera inmediata a esas situaciones de vulnerabilidad, particularmente en desastres naturales. En este punto lo que vamos a encontrar es que usualmente esas decisiones que se toman en campo no son necesariamente decisiones que se tomen basados en criterios muy bien estructurados, o si bien tenemos unos criterios por los cuales podemos tomar la decisión, no necesariamente sabemos cuál es el impacto de tomar esas decisiones de esa manera. Entonces encontramos, por ejemplo, que es muy común enviar ayudas humanitarias, por ejemplo, a los albergues, porque es donde más fácil podemos encontrar una gran cantidad de personas y donde consideramos que, por ejemplo, más personas necesitan ayuda y podemos llevar más fácil una gran cantidad de suministros para poder atender a una mayor cantidad de gente, porque hay más gente concentrada. No obstante, un evento que suele pasar en los desastres es que paralelamente hay mucha gente que, si bien están en los albergues, hay mucha gente que decide no irse a los albergues por decisión autónoma, porque prefiero proteger mi hogar, porque prefiero proteger mis recursos o porque tengo sencillamente un vecino que me acoge. En esos casos tenemos una gran cantidad de gente que no está ubicada, por ejemplo, en albergues, y por lo tanto es invisible para el sistema, por ejemplo. En ese caso, hemos estado tratando de estudiar cuáles son esos criterios por los cuales en el momento de la verdad, en el momento donde tenemos que tomar decisiones en campo, cuáles son los criterios que realmente se aplican en situaciones de desastre para entregar ayudas humanitarias. De tal manera que al hacer un análisis integral de los criterios por los cuales entregamos ayuda, podemos proponer alternativas para que las ayudas lleguen de mejor forma a la gente que realmente lo necesita. Eso quiere decir que se pueda tratar de llegar a cumplir esos grandes principios de la Carta Humanitaria, en donde me habla que las ayudas humanitarias deberían entregarse de manera imparcial y bajo un principio de no discriminación. Eso es muy bonito y suena muy chévere, que en principio todos pudiéramos recibir asistencia humanitaria sin discriminación. No obstante, cuando tenemos restricciones de recursos, es necesario en campo poder priorizar a quién debo llevarle ayuda primero, quién es la persona que más lo necesita en ese momento, y poder entender cuáles son los criterios de decisión que son aplicados para poder de manera armónica integrarlos para que podamos mejorar la entrega de ayudas. Es uno de los campos que estamos trabajando aquí en la Universidad Distrital y en la Universidad Pública como una parte integral de la respuesta y de nuestra misión social dentro de la sociedad. Por otra parte, algo importante también que queremos trabajar o que estamos trabajando es la constitución de redes, o más que la constitución, la caracterización de las redes por las cuales se puede conectar suministros de ayuda con las personas afectadas, porque no todo mundo y no todos los suministros ni todas las organizaciones se entregan a través del mismo esquema de red. Podemos entregar puerta a puerta, por ejemplo, pero también podemos entregar ayudas puerta a puerta, o también podemos entregar ayudas directamente en un punto específico para que las personas afectadas las recojan, o podemos, por ejemplo, entregar ayudas a través de otras organizaciones. Queremos poder identificar cuáles son las características de esas redes por las cuales hacemos llegar ayudas humanitarias a diferentes personas, de tal manera que, basados en las características de las redes, podamos identificar cuáles topologías son más eficientes para entregar ayudas humanitarias y en qué contexto lo hacen. Eso es parte del trabajo de investigación, que hace parte también lo que se integra dentro de la agenda de investigación de la comunidad académica. La coordinación de los actores para entrega de ayudas humanitarias es uno de nuestros temas para trabajar, lo que no quiere decir que no estemos atendiendo otros temas de investigación interesantes en logística humanitaria, como por ejemplo la planeación estratégica o la planeación a largo plazo de los suministros, la coordinación o la colaboración entre los diferentes actores para poder asegurar suministros en momentos de paz. Esos y muchos otros problemas hacen parte de logística humanitaria. Queremos asegurar que en el futuro las decisiones, la provisión de recursos
y en general el ambiente de las organizaciones humanitarias en el cual se presta para poder entregar o para poder atender esas vulnerabilidades sociales se haga de una mejor manera, basado naturalmente en el conocimiento técnico. Hablemos de Ingeniería UDEI.